Entonces les invito a iniciar ese tiempo de estudio bíblico con una oración encomendando a Dios nuestra angustia, nuestras necesidades y sabiendo que Él también nos acompaña y nos direcciona cuando nos acercamos a Él por medio de la oración y de su palabra. Oremos. Bondadoso Dios, te damos infinitas gracias por permitirnos nuevamente encontrarnos como comunidad, por estar reunidos para compartir el mensaje que tú nos das por medio de tu palabra. Te pedimos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, quien ilumine nuestro pensamiento, quien haga de nuestro corazón brotar las mejores alabanzas y que nos permita comprender ese mensaje sublime que tú por medio de la Sagrada Escritura nos compartes, esa que se hace palabra viva y que nos permite acercarnos más a ti y a tu voluntad. Bendice a todos los que en este momento se encuentran unidos en este estudio bíblico y a quienes lo escuchan, quienes lo ven, quienes meditan con tu palabra posteriormente. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Muy bien. Pues Amén. un gusto, como les decía, poderlos saludar, poder compartir con ustedes, saber que están conectados también desde la virtualidad para estos espacios que como comunidad son muy importantes. Yo hoy he querido preparar un tema que de seguro cae muy bien para los que están sintiendo dolor, angustia y desesperación, para los que sufren de dolores en su espalda y demás. Va a ser un tema muy oportuno también para esta época, este tiempo en el que muchos están sintiendo tristeza y desconsuelo. Entonces, pensando en ello, he querido pues tomar algunos textos, algunos versículos que nos hablan del consuelo de Dios para poder vivir y superar la tristeza como hijos e hijas de Dios y como comunidad. Y eso bajo la premisa de lo que nos comparte el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, el versículo 4, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, bajo la premisa del consuelo de Dios y de esa bienaventuranza que nos da, pues comparto algunas reflexiones basadas en los textos de la Sagrada Escritura sobre el consuelo y el modo como lo podemos vivir y compartir también en comunidad. Entonces, quiero que en principio pensemos un poco qué es lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios frente a las situaciones de angustia, de tristeza, de desaliento y de desconsuelo que enfrenta la humanidad? Entonces, como premisa y de entrada, quisiera que ustedes compartieran una respuesta sencilla sobre esta pregunta. ¿Qué es lo que hace Dios frente al dolor que enfrentamos como humanidad? ¿Quién se anima? Pues podría ser algo como... buenos días, pastor. Podría ser algo como... Solo nos da como paz, ¿no? O sea, con lo que sea que hace, solo nos llena de paz. Yo cuando siento eso siempre le pido es que me dé como esa paz de Dios, ese sentimiento de paz que Él da. Bien, Kodesh, muy bien, muy bien. ¿Quién más agrega algo a lo que nos comparte Kodesh? Yo considero que Dios nos da consuelo, ¿no? Nos consuela en esos momentos de dificultad, de enfermedad. Lo que dice Coach, sí, nos da tranquilidad. Bien, muy bien. Dios nos da sus enseñanzas, entendimiento, todo esto nos da Dios. Muy bien, muy bien. Yo pienso que Dios, al ver esta situación, su Espíritu Santo nos guía a llevarnos a la palabra y darnos una solución a ese inconveniente, esa tristeza y ese problema que tenemos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo. Ok,
Bien, pues arrancamos pensando eso. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué hace Dios frente a la tristeza, al desconsuelo, frente a la angustia que enfrentamos en los tiempos actuales, que vivimos, incluso acentuada en esta época especial de confinamiento y de incertidumbre sobre lo que ha de acontecer con la pandemia del coronavirus? Pues, ¿qué hace Dios? Quiero que me ayuden y tengan sus Biblias ahí a la mano, muy dispuestos para buscar estos versículos que yo voy a ir citando, en los que se nos va hablando sobre el actuar de Dios en nosotros, en medio de su pueblo. Entonces, primera cosa que quiero que identifiquemos está en Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Dios enjuga nuestras lágrimas. ¿Qué dice Apocalipsis 21:4? Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Eso es, Dios enjuga nuestras lágrimas, seca nuestras lágrimas. O sea que en medio de la tristeza, del llanto, del dolor, sabemos que contamos con Dios para secar nuestras lágrimas. Eso significa que es cercano a nuestro dolor y está allí. Isaías 66:13. Isaías 66:13, alguien más que lo pueda leer, porque aquí nos habla de un tipo de consuelo especial, un consuelo que es excepcional, y quienes han vivido o quienes han tenido la oportunidad de contar con esta figura especial de la que nos hablará el texto, saben a lo que se refiere el autor sagrado en Isaías 66:13. ¿Qué dice pues el texto Isaías 66:13? Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Ahí está. Nos consuela como consuela una madre. Ojo que puede uno separar en la palabra ahí y no es así, que uno dice que nuestra madre consuela en mano, no, nos consuela, no es con la suela, sino nos consuela. Es decir, el consuelo de Dios se asemeja al de una madre para con sus hijos. Otro profeta, Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 13, especialmente la segunda parte del versículo 13, también nos habla, además del consuelo que viene de Dios, de aquello que hace Dios cuando se acerca a nosotros en el tiempo de la tristeza. Jeremías 31:13. ¿Qué dice pues este texto? Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Eso es, cambiará el lloro, cambiará la tristeza, cambiará las lágrimas en gozo y transformará el dolor en alegría. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo en este discurso que vamos a ir vanando poco a poco con estos versículos bíblicos, es que definitivamente la promesa de Dios de que recibiremos consuelo se va expresando de diferentes formas. Siempre el Dios cercano, siempre el Dios que enjuga, que seca lágrimas, el Dios que nos pone en actitud de gozo y alegría, el Dios que se acerca a nosotros como lo hace una madre, y que así como la madre acoge en su regazo, abraza y consuela, también Dios lo hace con nosotros. Pero eso que Dios hace tiene un movimiento en la comunidad también, tiene una repercusión. Y es que, veamos, vamos buscando la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, versículo 4, 2 Corintios 1:4, mueve a que la comunidad también haga lo suyo, es decir, el consuelo de Dios se transmite de modo que nos permita a nosotros también ir más allá. ¿Qué dice segunda carta a los Corintios 1:4? Que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Eso es, Andrés, muchas gracias. Entonces, ¿para qué nos consuela? Para consolar. Es decir, no solo por el hecho de calmar nuestra angustia, de liberarnos de nuestra tristeza, sino también para que nosotros hagamos otro tanto
con los demás. A veces olvidamos eso y yo lo he identificado mucho en personas que dicen ser cristianos o cristianas, y es el hecho de que siempre estamos pidiendo a Dios que nos dé, y cuando recibimos, porque de Él recibimos grandes dones, de su gracia recibimos grandes cosas, se nos olvida que eso que recibimos gratuitamente, esa sola gracia de Dios, debe significar que nosotros también podamos dar, compartir y en este caso consolar a otros que lo necesitan. O sea, lo que de Él recibimos es para poderlo dar a los demás. Y en eso la iglesia, como una comunidad viva que tiene a Cristo en medio, que es guiada por el Espíritu Santo, debe ser una comunidad que se abra hacia la sanación del otro. O sea, la iglesia debe ser comunidad sanante, porque Dios es sanador, Dios es salud y transmite salud a su pueblo debe también ser salud para la sociedad y el contexto en el que vive. Vamos un poquitico más allá. Salmo 55, 22, que nos habla también del modo como Dios nos sostiene, el modo como hace que el consuelo signifique para nosotros estar en pie. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Muy bien, gracias. Él te sustentará, Él te sostendrá y no va a dejar que el justo, que el fiel esté siempre caído. O sea, miren que no excluye el caer, no dice que evitará que caigamos, sino el que ha caído, y aquí se refiere al que está en tribulación, el que está en dolor, Dios no va a permitir que se quede ahí. Entonces, esto, así como hablábamos en otro estudio bíblico sobre la esperanza, esa confianza puesta en Dios, pues justamente aquí también se manifiesta en el saber que a pesar de que estemos como por el suelo, que estemos caídos en el sentido de estar en lo más bajo, de pronto de nuestra situación de sufrimiento y de tribulación, Dios no nos va a dejar así. Pero ojo que aquí habla de sus fieles, habla de los justos, habla de quienes han caminado junto con Él y han procedido conforme a su voluntad. Entonces, para ellos es esta promesa de que no estaremos caídos. Y aquí hay una más que ustedes saben de memoria, Josué 1.9, que además es una promesa que muchas veces entra a fortalecernos en medio de esas crisis existenciales que vivimos, en medio de la desconfianza, incluso sobre el obrar de Dios. Pues aquí está una afirmación que es promesa y es promesa cumplida y es promesa permanente para nosotros y para todos los que continuarán. Josué 1.9, ¿qué es lo que nos dice? Aquí estamos en batalla bíblica, pastor. Sí. A ver, ¿quién es el que más vuela pasando hojas? Yo, José 1.9. Ok, bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí está. Para mí ese ha sido un versículo capital, eso que en algunas iglesias llaman un versículo rema o como una frase de afianzamiento, porque me ha significado entender, y bueno, está expresado en un texto que habla pues de la historia del pueblo, también especialmente de un líder tan carismático como fue Josué, y al que le tocó enfrentar y lidiar con una cantidad de situaciones para poder llevar al pueblo hacia donde Dios lo quería llevar. Pero es un versículo que constantemente nos está diciendo a los creyentes, por una parte nos recuerda que se hace necesario esforzarse más. O sea que aun cuando decimos lo he dado todo, siempre hace falta más. Y por eso nos dice esfuérzate y sé valiente. Porque cuanto más nos esforzamos, y nosotros lo sabemos como hombres y mujeres de fe, que cuanto más nos esforzamos en vivir conforme a lo que Dios quiere para nosotros, más ocasiones de caer se presentan, más pruebas encontramos en el camino, y por eso Dios nos está diciendo, como lo dice en este texto, Josué 1.9, esfuérzate, sé valiente. Pero ¿por qué debemos hacerlo? El no desmayar, el no desfallecer, porque el Señor es nuestro Dios, y estará con nosotros donde quiera que vayamos. O sea, no hay lugar donde no nos alcance la presencia de Dios para ayudarnos en nuestro esfuerzo y en nuestra actitud valiente y de ánimo frente a lo que nos ha sido
confiado. Por aquí alzó la manita Andrés. Cuéntanos, Andrés. Pues yo tengo otra versión, dice, ¿acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Solo un aporte, ¿sí? Sí, señor, muy bien, muy bien. Pero fíjense que sin embargo, a pesar de las diferencias de las versiones, el sentido es el mismo. Es Dios recordándonos cuán importante es continuar firmes en la tarea que nos ha dado, que nos ha confiado, y saber que Él está con nosotros, que no nos envía solos, ni nos deja solos en el desarrollo de nuestra misión. Vamos buscando Isaías 40, 29 e Isaías 41, 10, porque así como lo hemos hecho con los otros textos, estos también entran a agregar un elemento más al componente consuelo proveniente de Dios. Recuerden que estamos hablando de lo que hace Dios. ¿Qué es lo que hace Dios frente a la tristeza? ¿Qué es lo que hace Dios frente a nuestra tribulación, frente a las situaciones de sufrimiento? Pues de eso es de lo que estamos hablando. Isaías 40, 29 e Isaías 41, 10 nos dan algunos elementos adicionales para entender lo que Dios hace en medio de su pueblo. ¿Qué dice Isaías 40, 29? Isaías 40, 29. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Qué hermoso. Sí, Isaías 41, 10. 41, 10. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Eso me recuerda un poquito un salmo que dice, ¿de dónde proviene el auxilio? El auxilio proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿De dónde viene la fuerza con la cual nosotros caminamos por el mundo en la misión que Dios nos ha encomendado? Pues viene de Dios mismo. Y estos dos versículos yo quise ponerlos juntos, no solo porque sean del libro de Isaías, sino porque se complementan. El uno porque habla de que Dios da fuerzas al cansado y aumenta el vigor al que desfallece. Y el otro porque agrega a esa idea un poco lo que decía Josué 1:9, y es que no vale la pena tener miedo, que no tiene sentido desanimarnos, porque la promesa de Dios es que está con nosotros y Él es el que nos da fuerzas. Es como si fuéramos en una carrera y al ladito fuera el aguatero. Digamos que nosotros somos los que más corremos, los atletas que vamos llegando a la meta y en algún momento desfallece nuestro ánimo, nos cansamos y ahí está el aguatero, que además de aguatero es el que da agua, ¿no? Entonces, además de darnos agua para refrescarnos, tiene el Dolorán o la pomada verde para ayudarnos a quitar un poco el dolor de los músculos. Y yo aquí hablando de dolor muscular con Olguita, con su dolor en la espalda. Pero eso es lo que hace Dios. Finalmente va al lado para darnos fuerza en el momento en que desfallecemos y para sostenernos con su mano cuando parece que vamos a caer. Entonces, tremenda compañía, es parte de un equipo, más bien somos parte de un equipo en el que está con nosotros el que nos va a llevar a la meta, el que nos va a llevar a la victoria. Y eso es lo que nos recuerda Isaías. Pero además de eso, y como si fuera poco, el Salmo 34, busquémoslo ahí, Salmo 34, versículos 17 y 18, nos pone también en el escenario de la cercanía de Dios frente a la angustia. ¿Qué dice el Salmo 34, 17, 18? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor, así es, está cercano y libra de la angustia, escucha el dolor que sentimos, entonces es cercano para salvar. Y yo quiero que veamos uno más, tratando de responder la pregunta que hace Dios, y es el Salmo 40, 1 al 3. Salmo 40, 1 al 3. Salmo 40 del 1 al 3.
Puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Muy bien, miren todo lo que hace, escucha el clamor, nos saca de la desesperación, nos rescata, nos saca del pozo en el que nos hundimos, nos ubica en un lugar firme, nos hace caminar con paso firme y nos lleva a cantar alabanza. Y es que si uno definitivamente logra salir de situaciones adversas en la vida, no tiene otra opción más que cantar alabando a Dios. Es decir, es toda una experiencia de vida en la que recogen estos 3 versículos del Salmo 40, para decirnos todo el paso a paso de lo que Dios hace, casi que recogiendo lo demás que hemos ido diciendo, y es uno lo importante de contar, de tener un Dios que escucha nuestro clamor. No es un Dios sordo, ni es un Dios que se hace el sordo frente al dolor de su pueblo, sino es un Dios que escucha. Es un Dios que nos saca de la desesperación, es decir, nos pone en un escenario de la confianza, nos rescata y ubica en un lugar firme y además nos hace caminar con un paso firme para llevarnos a cantar alabanzas. Yo con estos versículos diría, aquí ya está explicado todo, pero porque sé que los versículos, y solo seleccioné uno, no quise irme como por cuestiones de tiempo, más allá con otros versículos que nos hablan, casi pues de hecho toda la escritura nos habla del poder confiar en Dios que nos consuela y nos auxilia. Pero con estos quería mostrar un poquito qué es lo que hace Dios. Y quisiera que en este momento habláramos de ello, que pudiéramos decir, ya completando la respuesta que dimos al comienzo del estudio bíblico, qué es lo que definitivamente le podemos decir a otros que se encuentran tristes, angustiados, desesperanzados con relación a lo que Dios hace. Porque esa es una pregunta muy común. Que nos digan, bueno, ¿y qué hace Dios frente a mi dolor? ¿Qué es lo que Dios está haciendo frente a lo que pasa en el mundo? Pues poder tener una respuesta desde acá, pues bíblica, pero también desde nuestra convicción. Entonces, les invito a que piensen un poquito. La respuesta que dimos al comienzo, estos textos bíblicos que hemos leído y lo que nosotros quisiéramos compartirle a otras personas sobre lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios hace? Hablemos sobre eso. Dios nos escucha, Dios nos da fuerzas, Dios siempre atiende a nuestro clamor. Eso yo le diría a una persona que de pronto en este momento necesita escuchar que Dios está ahí. Gracias. Yo pienso que va muy a la par con la esperanza, la fe y la confianza en Dios. Yo le diría a esta persona que Dios escucha atentamente su clamor, su oración, que tenga paciencia, ¿sí? Que muchas veces nosotros queremos pues hacer nuestra voluntad y que sea pues de inmediato, que Dios nos consuela, Dios es un ser maravilloso, que siempre nos sostiene, siempre nos da, nos apareja todo, siempre nos está cuidando y que pues debemos es tener esa comunión, tener esa fe, esa esperanza que Él nos consuela y Él que da, como se dice, la respuesta final. Bien, muchas gracias. ¿Quién más se suma a esta respuesta? Digamos, Yo le- también- Dale. Paola. sí, no, yo considero que realmente Dios es el que nos consuela, ¿no? Y realmente debemos esperar de Él. Y muchas veces no es la respuesta que nosotros queremos, ¿no? Casualmente, más o menos hace un mes, nosotros tuvimos una pérdida familiar y pues digamos que nuestro familiar estaba entre la vida y la muerte y pues indudablemente estuvo, digamos, en coma unos días y muchos queríamos que esa persona viviera. ¿Mm? Y le pedíamos a Dios que efectivamente en nuestras oraciones estaba eso,
muy duro por todos, pero entendimos también dentro de ese consuelo, de esa pérdida, entendimos también la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros queremos una respuesta a lo que nosotros consideramos y realmente no es así, es realmente abandonarlos a lo que Él quiere y entender, o de pronto no entender, sino simplemente confiar en que su voluntad es lo que Él quiere para nuestra vida, ¿no? Entonces, es simplemente entender que la voluntad de Dios es perfecta y que Él es el único que nos puede consolar en momentos de dificultad y pues indudablemente en momentos en los que estamos alegres, pues nosotros tenemos que tener también muchísima gratitud con Él, ¿no? Pues eso. Correcto. Yo le diría a una persona y a mí mismo que debemos tener confianza en nuestro Dios, aunque uno sea pequeño y débil, que se considere, Él está con nosotros en cada momento, no debemos tener miedo, tenemos que tener confianza en Él. Él, a pesar de que sea grande la razón, el motivo por el cual estemos tristes, toca siempre estar con Él. Él nos va a ayudar, nos va a sacar de todo, pues, estas condiciones, ¿sí? Como dice acá en Isaías, Él nos llenará, Él nos hará un instrumento para llevar la palabra de Él a cada persona del mundo. Eso nos quiere decir que toca tener confianza en Él. Él nos sacará de todo mal, nos protegerá de todo mal y seremos pues siervos de Él más que todo. Sí, muchas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo a este momento de la reflexión sobre qué es lo que hace Dios. Yo también, otro caso que también es que estoy como muy sorprendida, nos da muchísima fortaleza, ¿no? De hecho, esta semana con una persona, una amiga en particular que también tuvo una pérdida o estaba embarazada, pues tuvo un aborto, yo tenía mucho miedo de llamarla, ¿no? Como, uy, Dios mío, de estar desconsolada, no, tenía temor, ¿no? Como de llamarla, como uy, pero ¿qué le voy a decir? Bueno, siento que Dios, pues indudablemente le da la fortaleza a uno, pero cuando la llamé, yo pensando que ella iba a estar terriblemente mal, porque eso le pasó el sábado, yo hablé con ella el lunes, cuando yo hablé con ella simplemente me decía como, estaba muy bien, estaba muy tranquila, indudablemente yo siento que como seres humanos tenemos momentos de tristeza y me decía, yo el sábado lloré mucho, pero después cuando oré, ella me decía, cuando oré encontré ese consuelo, encontré esa tranquilidad y hoy yo no pregunto por qué me pasó eso a mí, sino para qué, entendiendo la buena voluntad de Dios en mi vida. Yo quedé como, wow. O sea, yo quería consolar pensando que yo la iba a consolar, pero Dios ya había obrado en ella de una manera que yo quedé realmente así como, solo Dios puede hacer eso. Bien, y eso que tú acabas de decir, Paola, el no tanto preguntar por qué, como las razones de las cosas, sino el para qué, el propósito de las cosas. Bueno, el por qué abona información, abona comprensión, pero el para qué nos da sentido, nos proyecta en un horizonte diferente, nos permite seguir adelante. Y qué bonito el poder encontrar, a veces pensamos que nosotros somos los que vamos a dar consuelo y frente a personas que están sufriendo una pérdida o que están viviendo dolor, quizá en el obrar de Dios está que nosotros tratando de consolar, ellos más bien nos den a nosotros la posibilidad de entender qué significa el sentir el consuelo de Dios. Qué bueno lo que nos compartes. Bien, pues, ¿qué es lo que hace Dios? Es lo que acabamos de decir, lo que ustedes están enunciando también desde lo testimonial. Ahora, ¿qué es lo que hace la comunidad? ¿Qué hace la comunidad? Obviamente ya lo dijimos un poco antes, todo lo que hagamos pues deriva de lo que Dios hace. Entonces, por una parte, Santiago 5, 13 y 14, Santiago 5, 13 y 14,
que ustedes también lo conocen, dice, ¿hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está a buen humor? Que cante alabanzas. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Es decir, ¿qué hace la comunidad en términos de consolación? Ora, canta, unge en nombre de Dios. Y quiero que miremos también el texto que vimos de Corintios, de Pablo a los Corintios, la segunda carta, el versículo 1, el capítulo 1, el versículo 4, dice, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, hay un énfasis en que podemos como comunidad consolar a los que sufren, pero ¿con qué consuelo? Con el que viene de Dios. Miren que no son los consuelos del mundo, ¿no? No son los vanos consuelos que nos ofrece el mundo, que más bien son resignación o frustración, sino es el consuelo que proviene de Dios. Entonces, pues en consonancia con lo que dice Pablo a los Corintios, pues consolamos con el consuelo que viene de Dios, consolamos a los que sufren. Ya lo hemos dicho un poco más atrás, que somos consolados para consolar. Y quiero pues que leamos otros versículos de este mismo texto. Entonces, si alguien me colabora, es la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, versículos 5 y 6. Ya hemos leído el 4, es la continuación del texto, versículos 5 y 6. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 5 y 6. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Muy bien, entonces frente a la pregunta, ¿qué hace la comunidad? Pues según lo que decía Santiago, la comunidad ora, canta y unge en nombre de Dios. ¿Y qué nos aporta Pablo en esta epístola a los Corintios? Pues que la comunidad consuela a los que sufren con el consuelo que viene de Dios y que la comunidad sufre para que otros reciban consuelo y salvación y para que puedan soportar cuando estén pasando por lo mismo. Es decir, en algunos momentos, algunos en la comunidad sufren para consolar, para que esos que son consolados, cuando también pasen por tiempo de aflicción, puedan enfrentar eso que están viviendo e incluso convertirse en motivo de consuelo para otros. Entonces, la lista de lo que hace la comunidad es más pequeña con relación a la que evidenciamos de lo que hace Dios, porque definitivamente la comunidad no puede obrar en términos de consuelo si no es con el consuelo de Dios. Es decir, el mensaje que debe quedar claro es que el consuelo proviene de Dios, la esperanza proviene de Dios, la misericordia, la gracia, la compasión provienen de Dios. Y nosotros como comunidad, como sus hijos e hijas, como su pueblo, como redimidas y redimidos, como guiados por el Espíritu Santo, lo que hacemos es compartir de eso que Dios nos da. Entonces, lo que hace la comunidad tiene sentido, tiene impacto y es importante en la medida que viene de lo que Dios hace, es decir, es un reflejo de lo que Dios hace en nosotros. Si somos instrumentos, si dejamos que Dios se valga de nuestro ser para llevar su buena nueva a otros, pues ahí más que nosotros o más que la comunidad es Dios siempre el que está obrando. Y en ese sentido, cerrando un poco pues este nivel de reflexión sobre los textos bíblicos, porque pues también viene la reflexión experiencial, quiero que reparemos un poco, que miremos el Salmo 23. Este es un salmo que pues generalmente lo conocemos, hay casas a las que uno va y está fijado en un afiche, en una plaquita, o sea, es un salmo muy común, muy repetido, justamente por la capacidad de transmitirnos consuelo y esperanza. Este salmo, curiosamente, en los servicios fúnebres casi siempre se lee, o sea, a veces
La mirada que se tiene cuando se lee el Salmo en un servicio fúnebre es que es como de consuelo para el que murió. Pero desde la mirada nuestra, cuando proclamamos ese Salmo en un servicio fúnebre, en una despedida de alguien que ha muerto, que ha fallecido antes, pues sabemos ya lo que aguarda para él en manos de Dios, pero lo proclamamos también como una esperanza para aquellos que aún gozamos de la posibilidad de este momento en la vida. Entonces, en ese sentido, el Salmo 23 es un salmo que nos invita a la oración, al recogimiento, pero ante todo a la confianza en el Dios que nos consuela. ¿Qué dice pues el Salmo 23? Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Hermoso salmo, esta versión que yo leí es la de la Reina Valera contemporánea. Yo sé que quizá ustedes lo saben en otras versiones, pero en todas las versiones es el mismo mensaje. Es la confianza plena en un Dios que nos guía, que nos cuida, que prepara lo mejor para nosotros, que dispone el camino para que nosotros no caigamos, que nos lleva incluso a reposar, que nos unge y colma de bendiciones y que nos acompaña con su misericordia y su bondad en todo tiempo y en todo lugar, y que incluso nos garantiza largos días, y aquí se refiere a esta existencia que tenemos y a esa también que va hasta la eternidad. Entonces, con este salmo quisiera motivar un poco a que oremos. Hoy quisiera que de pronto espontáneamente algunos de ustedes, considerando lo que Dios hace y lo que la comunidad puede hacer, podamos dirigir una oración, en parte como acción de gracias por lo que Dios ha hecho con nosotros en este tiempo, pero también por lo que nos va a permitir hacer más adelante, siguiendo su voluntad en el servicio a aquellos que más lo necesitan. Y por otra, pues encomendándole a Dios nuestras angustias, tristezas y aquello en lo que requerimos consuelo, sabiendo que Dios está ahí en el tiempo de dolor y de tribulación para hacer más llevadera nuestra carga, para consolarnos y para sanarnos. Entonces quisiera que espontáneamente quienes de ustedes gusten puedan dirigir una oración a nuestro buen Dios que nos consuela. Cerremos nuestros ojos y dispongamos nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque tú estás en todo momento a nuestro lado, porque tú eres nuestro consuelo, porque tú en todo momento nos guías en cada una de las decisiones que tomamos, Señor. Te agradecemos este tiempo de oración, Señor, este tiempo de reflexión y también de que tú nos orientes un poco más hacia tu palabra, que nos des las fuerzas, Señor, y que nos permitas, también así como tú nos ayudas a nosotros a consolarnos de las situaciones que estemos viviendo, de tristezas, de miedo, lo que estemos enfrentando en este momento de nuestras vidas. Asimismo, nosotros transmitamos esas fuerzas que tú nos das a la comunidad, a los demás. Gracias, Padre Todopoderoso, porque en todo momento tú nos guías, nos orientas, nunca nos sueltas de tu mano, Señor. Gracias por todos estos versículos que realmente nos llevan a escucharte, a escuchar más de ti, a saber más de ti, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, por este bendecido tiempo. Síguenos llevando de tu mano, Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, por esta devocional, por este estudio bíblico. Padre Celestial, te damos gracias por las personas que se encuentran en este momento. Nos encontramos en este momento escuchando tu palabra, Señor. Indudablemente tú nos consuelas, Padre Celestial,
en esos momentos en que podemos tener tristezas, en los que podemos tener desesperación, en el que posiblemente tenemos miedo de las circunstancias que se están presentando actualmente, Señor. Sabemos que en ti, Padre Celestial, podemos confiar, debemos confiar y nos abandonamos completamente en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú también nos haces instrumentos para poder consolar a otros y bajo tu consuelo podemos llegar a otros que en ese momento de la misma manera tienen dificultad, tristeza, necesidad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios generoso, un Dios misericordioso, Señor. Gracias por esta tu iglesia, Señor, porque tú también nos has llamado a servir, Señor. No simplemente a recibir tu palabra, sino también poder dar de tu palabra y de tu consuelo a los demás en tu nombre. Te damos gracias, Señor, también por la vida de el pastor Nelson, Señor. Gracias porque tú también lo has traído este año a nuestra congregación, Padre Celestial, para que a través de él también podamos recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias por su vida, Padre Celestial, por lo que él representa, por lo que él hace por nuestra congregación, Señor. Te pedimos que lo guardes, lo consueles, siempre lo guíes, lo orientes, le des sabiduría. De la misma manera, Señor, te pedimos por cada una de las personas que hacen parte de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y de la Congregación San Pedro. Gracias por el liderazgo que aquí hay, Señor, ese liderazgo que tú motivas, que tú inspiras, que tú también nos ayudas a ejecutar dentro de esa congregación, Padre Celestial. Permítenos ser realmente personas que guíen en tu nombre a otras, Padre Celestial. Gracias por cada uno de los ministerios que tenemos aquí como iglesia, Señor, que tú seas fortaleciéndolos, Señor. Gracias por tus bondades en nuestra vida y gracias por tus bondades en nuestra familia y en nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pues agradezco por este tiempo. El propósito de estos espacios, pues además de meditar en algunos textos de la Sagrada Escritura, es quedarnos con una motivación también para la semana, para los días venideros, pensando en los temas que abordamos. Y pues la invitación para esta semana es pensar en cómo ser instrumentos del consuelo de Dios en el entorno inmediato. No necesariamente afuera de nuestra casa, sino a veces en el mismo hogar. ¿Cómo podemos constituirnos en un instrumento de Dios para consolar a los que viven con nosotros, con aquellos con los que compartimos, o incluso si vivimos solos, al que está al lado, al más cercano? Porque de seguro en este tiempo especial, cuando flaquean las fuerzas, cuando hay desgaste por lo que estamos viviendo, necesitamos mutuamente consolarnos, mutuamente acompañarnos y poder llevar ese consuelo que proviene de Dios a otros que lo están necesitando. Ser consolados para consolar, como nos lo recuerda la Escritura, y vivir confiando en ese Dios que es nuestro buen pastor, que no nos va a desamparar y que va disponiendo también un escenario en el que la vida plenamente se manifestará. La vida vencerá, la vida triunfará, esa vida que Dios nos da. Entonces les agradezco por este tiempo, no sin antes invitarlos a seguir atentos de estos estudios, que los vamos subiendo también al Facebook, que los vamos poniendo en YouTube, para que los compartan, los mediten, para que hagan sus aportes y comentarios también, y sigámonos animándonos unos a otros mutuamente en este tiempo en que la distancia nos invita a conectarnos a través de lo virtual, pero a fortalecernos para cuando volvamos al encuentro congregacional, podernos abrazar con ese gozo y esperanza que hemos ido alimentando y manteniendo en esta época. Pues muchas gracias y una feliz tarde a todos ustedes y a todos los que escuchan este estudio bíblico. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Los bendiga. Saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Muy bien, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.